Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema medidas de posición. Medidas de posición. Entonces, ¿qué son las medidas de posición? Las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de elementos o individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén organizados de menor a mayor. Las medidas de posición más importantes son los cuantiles, pero los cuantiles se dividen en tres grandes grupos. Entonces, primero, cuartiles se simbolizan con la Q mayúscula y una K como su índice. Los cuartiles son aquellos que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. La fórmula para hallar un cuartil es la siguiente. Q acá es igual a K sobre 4 por N, donde el valor de K, ¿sí?, va a ser 1, 2 y 3. N es el total de datos. Entonces, cuando nos den un conjunto de datos, N va a ser el total de datos. La segunda medida de posición son los deciles. Los deciles se simboliza con la letra D mayúscula y una K como su índice. ¿Qué son los deciles? En un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, los deciles son aquellos que dividen en 10 partes proporcionalmente iguales al conjunto de datos. ¿Cómo calculamos los deciles? Con la fórmula D a la K es igual a K sobre 10 por N. En este caso, el valor de K, como divide en 10 partes proporcionalmente iguales, K va a tomar valores iguales a 1, 2, 3, 4, hasta el número 9. ¿Listo? Y la otra medida de posición, la número 3, son los percentiles. Los percentiles se simboliza con la letra P mayúscula, su K. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles en un grupo de datos o en un conjunto de datos ordenados, los percentiles son aquellos que dividen a dicho grupo en 100 partes proporcionalmente iguales. ¿Cómo calculamos los percentiles? Con la fórmula PK es igual a K sobre 100 por N. En este caso, K toma valores iguales a 1, 2, 3, hasta el número 99. Entonces aquí les presento las tres formulitas de las medidas de posición para calcular bien sea los cuartiles, los deciles o los percentiles. ¿Qué característica tienen en común? Primero, que siempre el número que está en la posición del numerador, ¿sí?, va a ser el cuartil o el decil que se esté o percentil que se solicita. Cuando es un cuartil se divide en 4, decil en 10, percentil en 100. El valor de n siempre va a ser el total de datos que tengamos en un problema. Bueno, les voy a hacer un ejemplo rápidamente sobre las medidas de posición. Entonces, el problema dice así. Ejemplo. Las edades de un grupo de estudiantes
de un colegio son 10, 15, 17, 11, 10, 12, 16, 17, 15, 14, 11, 14, 15. Entonces, calcular el cuartil 3, decil 7 y percentil 90. Listo, ahí tenemos nuestro ejemplo inicial. Entonces, siempre para hallar las medidas de posición debemos de ordenar los datos que nos dan de menor a mayor. Entonces decimos solución. Entonces, ordenar datos. Entonces vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Entonces miramos cuál es el dato más pequeño que tenemos, o los datos. Tenemos 10, 10. Es decir que colocamos 10, 10. Luego sigue 11. Entonces está 11 y 11. Son dos 11. Entonces 11, 11. Luego sigue 12. 12. Solamente tenemos un 12, entonces colocamos 12. 13. No tenemos ningún 13. 14. Entonces tenemos 14. 1, 2, 14. 14, 14. 15, entonces tenemos un 15, 2, 3, 15. Entonces, 15, 15, 15. 16, entonces tenemos un 16. Entonces, 16. Y 17 tenemos 1, 2, 2, 17. Entonces, 17, 17. Entonces ahí ya están ordenados los datos de menor al mayor. Entonces el paso que vamos a hacer es calcular los cuartiles, cuartil 3, decil 7 y percentil 90. Entonces comenzamos. Entonces, cuartil 3. Cuartil 3. Entonces, vamos a calcular el cuartil 3. Entonces decimos cuartil, como es el cuartil 3, entonces donde está la K vamos a colocar el 3. Es igual a K sobre 4. Entonces, como estamos hablando del cuartil 3, entonces donde está K vamos a colocar el 3 sobre 4, que es el 4 que está en la fórmula, por N. Pero N quiere decir el total de datos. Entonces contamos cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como hay 13 datos, entonces N es igual a 13. Igual. Aquí, ¿cómo multiplicamos? En este caso, multiplicamos el numerador por el 13. ¿Sí? Y el resultado se divide en 4. Entonces, comenzamos. 3 por 13 nos da 39. Y el 4 que está aquí como denominador, colocamos ese 4 acá. Y hacemos la división. ¿Cuánto es 39 dividido en 4? Nos da como resultado 9,75. Como nos dio un número decimal, siempre que nos dé un número decimal en las medidas de posición, se aproxima al número siguiente. Por ejemplo, aquí nos da 9, al número entero siguiente, perdón. Nos da 9,75. ¿Cuál es el número entero siguiente a 9,75? 10. Entonces decimos aproximadamente 10. Por ejemplo, si nos da 9,11 o 9,1, ¿cuál es el entero siguiente a 9,1? Es 10. Si nos da 9,05, ¿cuál es el entero siguiente a 9,5? 10. Entonces recordemos, aquí no tenemos en cuenta lo de la aproximación, que si nos da el decimal es menor que 5, entonces lo dejamos 9, o que es mayor que 5, entonces es 10. No, aquí es, si da de 9 en adelante,
9,05, 9,1, 9,2, lo que sea, se aproxima siempre al entero siguiente. Por ejemplo, que nos hubiese dado 3,75, lo acercamos al entero siguiente, sería 4. Si nos hubiese dado 4,12, entonces acercamos o aproximamos al entero siguiente, que sería 5. Como el resultado es 10, entonces decimos el cuartil 3 es igual a 10, que equivale. Entonces, como el resultado nos dio 10, vamos a contar qué número está en la posición 10 de los que están ordenados. Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir que este señor, que es el 15, él es el cuartil 3. ¿Listo? Bueno, ya hallamos el cuartil 3. Ahora vamos a hallar el decil 7. Le decimos decil 7. Entonces, para hallar el decil, usamos la fórmula para calcular los deciles. Entonces, la fórmula dice decil 7 es igual a K sobre 10. Pero ¿cuál es el valor de K? 7 sobre 10, que el 10 es el 10 de la fórmula, por N. N es el total de datos. ¿Cuántos datos hay en total? Dijimos que son 13 en este caso. Va a ser igual a. Y multiplicamos el numerador con el 13. Les decimos 7 por 13 nos da 7 por 3, 21. 1 y llevamos 2. 7 por 1, 7 y 2, 9. O sea que nos da 91. Y colocamos el denominador, que es 10. O sea que esto nos da como aproximado a 91 dividido en 10 nos da 9,1. Perdón, igual. Nos da igual a 9,1. Lo aproximamos al entero siguiente. ¿Cuál es el entero siguiente de 9,1? 10. Entonces colocamos acá 10. Muy bien. Nos dio una casualidad. En este caso, el cuartil 3 y el decil 7 es el mismo valor. Es decir que decimos el decil 7 es igual a 10, que equivale a. ¿Cuál es el valor que está en la posición número 10? El 15. Entonces nos equivale a 15. Por lo tanto, decimos también que este 15, puede ser el cuartil 3, también es el decil 7. Y ya para terminar, el último, el percentil 90. Entonces, para hallar el percentil 90, lo que hacemos es reemplazar la fórmula para calcular percentil. Entonces decimos percentil 90 es igual a. Entonces, en la fórmula está K sobre 100. Pero ¿cuál es el valor de K? 90. Entonces, 90 sobre 100 por N. ¿Cuál es el valor de N? El total de datos que tenemos. ¿Cuántos datos son? 13. Entonces, el 90 multiplica con el 13. Entonces decimos 9 por 3, 27, llevamos 2. 9 por 1, 9 y 2, 10, 11. Como el 90 tiene un 0, se lo agregamos acá. O sea que nos dan 90 por 13 sería 1170. Y debajo colocamos el 100, que está en la posición del denominador. Al hacer la división nos da como resultado 11,7. Es decir que lo aproximamos al entero siguiente, que el entero siguiente es 12. ¿Qué pasa si aquí en el momento de hacer la división nos da un valor entero? Pues si nos da un valor entero, mucho mejor, no necesitamos aproximar. Por ejemplo, si fuese aquí 1100, entonces 1100 dividido en 100 nos daría 11. Entonces significa que no es necesario hacer la aproximación. Bueno, como nos dio 12, entonces decimos
el percentil 90 es igual a 12, que equivale a. Entonces vamos a contar que el número que está aquí ordenado está en la posición 12. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces el número 17 es el percentil 90. Entonces decimos, el percentil 90 es igual a 12, que equivale a 17. ¿Y por qué 17? Porque es el valor que está en la posición número 12 después de estar ordenados los datos de menor a mayor. Listo, jóvenes, entonces con esta explicación creo que es suficiente para que ustedes resuelvan los ejercicios planteados en esta guía número 1 de estadística. Jóvenes, entonces hasta una próxima.